Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos del grupo número 1, integrado por Gabriela Acevedo, Alejandra Bonilla, Patricia Castillo, Brenda Cruz, Emanuel García, Jennifer Gutiérrez, José Hernández, Carlos Magaña, Sofía Molina, Sofía Polanco, Alba Rivera, Ligia Valle y su servidora Andrea Mejía. Y este día expondremos acerca de los inmunosupresores. Respuesta inmune. El sistema inmune evolucionó para discriminar entre lo propio y lo no propio o lo ajeno. La inmunidad innata, o sea, la inmunidad natural, es primitiva, no requiere estimulación y es de afinidad relativamente pequeña, pero es ampliamente reactiva, o sea, que cuando reacciona es sumamente eficaz. Los principales efectores de la inmunidad innata son los complementos, los granulocitos, los mastocitos, los macrófagos, las natural killers, los mastocitos y los basófilos. Luego tenemos la inmunidad adaptiva, o sea, la inmunidad aprendida. Es un antígeno específico y depende de la exposición antigénica o sensibilización del antígeno y puede tener una alta afinidad. Los principales efectores de la inmunidad adaptiva son los linfocitos B y T. Los B producen anticuerpos y los T funcionan como células auxiliares citolíticas y reguladoras, o sea, supresoras. Los inmunosupresores se utilizan para amortiguar la respuesta inmune en el trasplante de órganos y la enfermedad autoinmune. En el trasplante, las principales clases de medicamentos inmunosupresores que se usan en la actualidad son los 4 que pueden observar en la imagen: los glucocorticoides, los inhibidores de calcineurina, los agentes antiproliferativos o antimetabólicos y biológicos, o sea, anticuerpos. Enfoque general de la terapia de trasplante de órganos. Esta se organiza en torno a 5 principios generales. El número 1. Prepare cuidadosamente al paciente y seleccione la mejor disponibilidad de HLA compatible con el tipo de sangre ABO para la donación de órganos. Número 2. Emplee terapias inmunosupresoras múltiples. Use varios agentes simultáneamente, cada uno de los cuales se dirige a un objetivo molecular diferente dentro de la respuesta del aloinjerto. Los efectos sinérgicos permiten el uso de varios agentes a dosis relativamente bajas y mientras limiten las toxicidades específicas maximizan el efecto inmunosupresor. 3. Emplee protocolos de fármaco de mantenimiento de dosis bajas e inducción intensiva. Se requiere una mayor inmunosupresión para obtener un injerto temprano o para tratar el rechazo establecido o para mantener la inmunosupresión a largo plazo. El alto riesgo de rechazo agudo es causado por el mayor riesgo de efectos secundarios, lo que requiere una reducción lenta de los medicamentos inmunosupresores de mantenimiento. Número 4. Se requiere una investigación de cada episodio de difusión de los trasplantes, incluyendo la evolución de la recurrencia en la enfermedad, el rechazo, la toxicidad de los medicamentos y la infección, teniendo en cuenta que los diversos problemas coexisten a menudo. Número 5. Reduzca la dosis o suspenda el medicamento si la toxicidad excede los beneficios. Terapia de inducción biológica. Se utiliza para retrasar el uso de los inhibidores de calcineurina nefrotóxica o para incentivar la terapia inmunosupresora inicial en pacientes con alto riesgo de rechazo, es decir, los trasplantes de repetición, los pacientes en términos generales presensibilizados, los pacientes afroamericanos o aquellos pacientes pediátricos. 2 preparaciones son aprobadas por la FDA para el uso de trasplantes. Una es la inmunoglobulina de linfocitos, o sea, la ATGAM, y la otra es la globulina antitimocítica, o sea, la ATG timoglobulina. Los agentes biológicos para la terapia de inducción en la profilaxis del rechazo actualmente se utilizan en alrededor del 70% de los pacientes de trasplante de nódulo. Los agentes biológicos para la inducción se pueden dividir en 2 grupos principales, que son los agentes depletores y los moduladores involuntarios. Su eficacia se deriva en su capacidad para agotar los linfocitos CD3 positivos del receptor justo en el momento del trasplante y la presentación del antígeno. El segundo grupo de agentes biológicos, los MAB anti-IL2R, que significa anticuerpos monoclonales de la anti-interleucina receptor 2, no agotan los linfocitos T, pero el propósito más bien es bloquear la activación de las células T mediadas por las interleucinas 2 mediante la unión de la cadena alfa de interleucinas receptor 2 CD25.
Para los pacientes con altos niveles de anticuerpos anti-HLA y rechazo humoral, las terapias son más agresivas. Entre ellas podemos mencionar la plasmaferesis y la inmunoglobulina intravenosa. El trasplante. Inmunoterapia de mantenimiento. Utiliza varios fármacos simultáneamente, un inhibidor de calcineurina, glucocorticoide, un micofenolato. Este último es un inhibidor del metabolismo de las porinas, cada uno dirigido a un paso discreto en la activación de las células T. Luego, los glucocorticoides, como la zatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, el micofenolato, el sirolimus, el belatacec y varios MAB, así como anticuerpos policlonales, son todos aprobados para el uso en el trasplante. Para el rechazo establecido, el tratamiento del rechazo establecido requiere el uso de agentes dirigidos contra las células T activadas. Estos incluyen glucocorticoides en dosis altas en terapia de pulso, los anticuerpos policlonales antilinfocitos o muromonab CD3, que se refiere con el término terapia en pulso. Ese hace referencia a la administración endovenosa discontinua de altas dosis de un fármaco en un corto lapso de tiempo. Seguiremos hablando acerca de los glucocorticoides. La prednisona y la prednisolona y otros glucocorticoides se usan solos y también en combinación con otros agentes inmunosupresores para el tratamiento de rechazos de trasplantes y enfermedades autoinmunes. Ahora veremos el mecanismo de acción y la toxicidad. Como mecanismo de acción, tienen amplios efectos antiinflamatorios en varios componentes de la inmunidad celular, pero relativamente poco efecto sobre la inmunidad humoral. Se unen a receptores de las células y regulan la transcripción de otros genes. También reducen la activación de los NF y los KB. Inhibidores de la calcineurina. Los fármacos inmunosupresores más eficaces en el uso rutinario son los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, los cuales se orientan en la vía de señalización intracelular inducida como consecuencia de la activación TCR. En primer lugar, el tacrolimus. Su mecanismo de acción consiste en la activación de las células T inhibiendo la calcineurina. Se indica principalmente para la profilaxis en el rechazo de aloinjertos de órganos sólidos de una manera similar a la ciclosporina y de forma extraoficial como tratamiento de rescate en los pacientes con episodios de rechazo a pesar de las concentraciones terapéuticas de la ciclosporina. En su toxicidad se incluye la nefrotoxicidad y la neurotoxicidad. También podemos incluir las quejas gastrointestinales, hipertensión, hipercalemia, hiperglucemia y la diabetes. Sobre ciclosporina podemos decir que su mecanismo de acción es que a nivel de función del sistema inmune, la ciclosporina suprime alguna forma de inmunidad humoral, pero es más eficaz contra mecanismos inmunes dependientes de células T o aquellos rechazos de trasplantes subyacentes a alguna forma de autoinmunidad. Se indica para el trasplante de riñón, hígado, corazón y otros órganos. También puede indicarse para la artritis reumatoide, psoriasis y cefaltamia. Como reacciones adversas podemos encontrar principalmente la disfunción renal y la hipertensión, pero también se menciona el temblor, el hirsutismo, la hiperlipidemia y la hiperplasia gingival. Medicamentos antiproliferativos y antimetabólicos. Sobre el sirolimus, su mecanismo de acción inhibe la activación de los linfocitos T y la proliferación en el punto posterior de los receptores IL-2 y otros receptores del factor de células de crecimiento T. Como usos terapéuticos se indica principalmente para la profilaxis del rechazo de trasplante de órganos, habitualmente en combinación a una dosis reducida de inhibidor de la calcineurina y glucocorticoides. En su toxicidad, principalmente en pacientes con trasplante renal, se asocia un aumento de colesterol sérico y los triglicéridos dependían de la dosis que se pueda requerir del tratamiento. Sobre el everolimus, está aprobado por la FDA para el tratamiento del astrocitoma, cáncer de mama, profilaxis del rechazo de trasplante de riñón e hígado, tumor neuroendocrino pancreático, angiomiolipoma renal y cáncer de células renales. En su toxicidad es igual a la del sirolimus. Hablando de la zatioprina, después de la exposición de los nucleófilos tales como el glutatión, la zatioprina se desdobla en 6-MP, la que a su vez se convierte en metabolitos adicionales que inhiben la síntesis de nuevo de purina. Está indicada como un complemento para la prevención del rechazo de trasplantes y órganos en la artritis reumatoidea severa. Su principal efecto secundario es la supresión de la médula ósea con leucopenia y trombocitopenia e incluida puede ser la anemia.
Hablando un poco sobre el micofenolato mofetilo, podemos decir que en su mecanismo de acción actúa como un profármaco que se hidroliza rápidamente al fármaco activo de MPA, un inhibidor selectivo no competitivo ni reversible del monofosfato de inosina deshidrogenasa, una enzima en la vía de la síntesis de nucleótidos de guanina de novo. En sus usos terapéuticos, el micofenolato mofetilo se indica para la profilaxis del rechazo de trasplantes y se utiliza casi siempre en combinación con glucocorticoides y un inhibidor de la calcineurina, pero no con azatioprina. En la toxicidad, las principales toxicidades del micofenolato mofetilo son hematológicas y gastrointestinales, como la leucopenia, la aplasia eritrocítica pura, la diarrea y vómitos. Otros agentes antiproliferativos y citotóxicos. Muchos de los agentes citotóxicos y antimetabólicos utilizados en la quimioterapia del cáncer son inmunosupresores debido a sus acciones en linfocitos y otras células del sistema inmune. Otros fármacos citotóxicos que se han utilizado de forma extraoficial como agentes inmunosupresores son metotrexato, ciclofosfamida, talidomida y clorambucilo. El fingolimod es el primer agente de una nueva clase de moléculas pequeñas agonistas S1PR. Este profármaco S1PR reduce la recirculación de los linfocitos procedentes del sistema linfático hacia la sangre y los tejidos periféricos, eliminando los linfocitos de las lesiones inflamatorias y el trasplante de órganos. En su mecanismo de acción causa el secuestro de manera específica y reversible de los linfocitos del hospedadero hacia los ganglios linfáticos y las placas de Peyer y por lo tanto se aleja de la circulación protegiendo de esta manera las lesiones y los injertos del ataque mediados por linfocitos T. En sus usos terapéuticos no es útil para el tratamiento del rechazo de trasplante, pero es eficaz aprobado por la FDA como tratamiento de primera línea en la MS. En la toxicidad, la linfopenia es el efecto secundario más predecible y más común. Se revierte al suspender el medicamento, y de mayor preocupación es un efecto cronotrópico negativo en el corazón que ha sido observado con la primera dosis en hasta el 30% de los pacientes. Globulina antitimocito. La globulina antitimocítica es una globulina gamma purificada a partir del suero de conejos con timocitos humanos inmunizados. El ATG es una de las muchas preparaciones de globulina inmune utilizadas terapéuticamente para la inmunización pasiva general. En su mecanismo de acción, los anticuerpos agotan los linfocitos circulantes por la citotoxicidad directa y bloquean la función de los linfocitos mediante la unión a moléculas de superficie celular implicadas en la regulación de la función celular. En sus usos terapéuticos, la globulina antitimocítica está indicada para la inducción de la inmunosupresión, aunque las indicaciones aprobadas son solo para el tratamiento y la profilaxis desde rechazo de trasplante renal agudo, en combinación con otros agentes inmunosupresores para el tratamiento de la anemia aplásica. En la toxicidad, los anticuerpos policlonales son proteínas xenogénicas que pueden provocar efectos secundarios importantes, que incluyen la fiebre y escalofríos con el potencial de hipotensión. Puede ocurrir enfermedad de suero y glomerulonefritis. La anafilaxia es rara. Anticuerpos monoclonales. La inmunoterapia y la naturaleza de la coestimulación y la inhibición. Múltiples moléculas coestimuladoras e inhibidoras interactúan para regular las respuestas de las células T. La activación de la inmunización requiere dos señales que emanan de la interacción de proteínas de membrana APC y células T. La activación de los ataques inmunes de las células tumorales mediante el bloqueo de los puntos de control inmunológico está produciendo nuevas opciones terapéuticas para la terapia del cáncer. CD3. El CD3 es un componente del complejo de TCR en la superficie de los linfocitos T humanos. El anticuerpo anti-CD3 es monoclonal y se dirige a la cadena CD3 del TCR, induciendo su endocitosis y la inactivación y eliminación de células T a través de la fagocitosis. Vamos a hablar acerca del alentosumab. Vamos a decir básicamente que su mecanismo de acción es unirse a la proteína CD52, que se expresa de forma natural en los linfocitos B y T. También se expresa en los macrófagos, en las células natural killer y en algunos otros granulocitos. Sus usos terapéuticos se usa principalmente para la inducción de terapia inmunosupresora. Permite evitar altas dosis de esteroides, permite evitar dosis demasiado elevadas de esteroides y se utiliza principalmente para los trasplantes de órganos, para disminuir
prevenir el sistema inmunológico antes que se haga el trasplante del órgano y que no haya problemas de aceptación en el paciente, en el paciente receptor del órgano. El régimen más común es una sola dosis intraoperatoria de 30 miligramos. Por último, vamos a hablar de su toxicidad. La neutropenia sigue siendo el efecto adverso más común observado en el uso de este medicamento, de este fármaco, y casi la mitad de los pacientes también experimentan trombocitopenia y anemia. Anticuerpos antirreceptores de IL-2, antiproteína CD25. Primero tenemos el Daclizumab, es un mAb quimérico de inmunoglobulina humana en la región determinada, y la región de complementariedad es de origen murino humanizado, lo que significa que es de procedente la porción humana de inmunoglobulina A, y la región de complementariedad porque es una combinación entre dos tipos de anticuerpos, pues la región de complementariedad viene de origen murino o de origen roedor. Luego tenemos el Basiliximab, que se utiliza conjuntamente con la ciclosporina y los corticosteroides para la profilaxis en el rechazo agudo de órganos de pacientes que reciben trasplantes renales. Esa es su función principal. Luego tenemos el mAb anti-CD25, se une con alta afinidad a la subunidad A del receptor IL-2. Actúa principalmente como un antagonista del receptor, inhibiendo la activación de los linfocitos T y la proliferación sin incidir en la lisis celular. Lo que hace es que impide la proliferación de los linfocitos T y su activación, pero no lo destruye. Los mAb anti-CD25 se utilizan para la terapia de inducción en el trasplante de órganos sólidos. El Daclizumab se administra en 5 dosis, 1 miligramo por kilogramo peso vía intravenosa durante 15 minutos, en 50 miligramos de solución salina normal. Belatacept. El Belatacept es la primera terapia de mantenimiento intravenoso en el trasplante de órganos sólidos. Es el de elección. Se utiliza para prevenir la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina a largo plazo. En el caso de los trasplantes renales se utilizaba anteriormente la calcineurina, pero habían efectos secundarios que se asocian con hipertensión arterial, niveles altos de lípidos, mayor riesgo de desarrollar diabetes y cicatrización crónica del trasplante renal. Por lo tanto, el Belatacept no tiene tantos efectos secundarios y se utiliza más comúnmente en esta época. Ha sido probado específicamente para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos que reciben un trasplante de riñón en combinación con la inducción de Basiliximab. Reactivos anti-TNF. El factor de necrosis tumoral alfa o TNF es una citocina proinflamatoria. Está implicada en la respuesta inflamatoria, pero también está implicada en la patogénesis de enfermedades autoinmunes de las articulaciones, enfermedades intestinales y enfermedades de la piel, también mediadas por el sistema inmune. Tenemos el Infliximab, que es un mAb de inmunoglobulina G1 quimérico. Se une con alta arinidad al TNF-alfa. Por lo general se utiliza en combinación con metotrexano. Tenemos el Etanercept, que es una proteína que se dirige al TNF-alfa. Está aprobada para el tratamiento de los síntomas de la artritis reumatoides, espondilitis anquilosante, psoriasis en placa, artritis idiopática juvenil, poliarticular y la artritis psoriásica. Tenemos el Adalimumab, es otro producto anti-TNF, pero este es para uso intravenoso. Está aprobado para el uso en la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, artritis idiopática juvenil, psoriasis en placa, artritis psoriásica y en la colitis ulcerosa. Tenemos el Golimumab, es un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina G1. Está aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide moderada y la artritis psoriásica activa. Se administra en inyecciones subcutáneas y está disponible en dosis de 50 y 100 miligramos. Por último tenemos el Certolizumab Pegol. Este agente está aprobado para el tratamiento de adultos
linfocitos con enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, artritis psoriástica activa, espondilitis anquilosante activa. Existen también otros antagonistas de interleucina. Vamos a mencionar algunos, entre ellos el tocilizumab, es un IL-6R que está aprobado por la FDA para el tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil sistémica. Tenemos también el ciltuximab, que es otro antagonista de los IL-6 y está aprobado por la FDA para el tratamiento de Castleman multicéntrica si el paciente es negativo al VIH y al herpes 8 humano. Tenemos el ustekinumab también, que es un antagonista de IL-12 e IL-23 humano, indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas y la artritis psoriásica. Y por último tenemos el secukinumab, que es un antagonista anti-IL-17A humano, indicado para el tratamiento de la psoriasis en placa. El efalizumab es un mAb de inmunoglobulina G1 humanizado, dirigido a la cadena de CD11A de LFA1. Se une a la LFA1 en los linfocitos y evita la interacción de la LFA1 con la molécula de adherencia intercelular, inhibiendo de este modo la adherencia, el transporte y la activación de los linfocitos T. Luego tenemos el alefacept, es una proteína de fusión LFA3, inmunoglobulina G1 humana. La porción de LFA3 del alefacept se une al receptor CD2 en los linfocitos T, bloqueando la interacción entre la LFA3 y el receptor C2D e interfiriendo con la activación de los linfocitos T. El alefacept está aprobado para su uso en la psoriasis. Retrasa también el rechazo en el trasplante cardíaco y tiene un potencial sinérgico o cooperativo cuando se usa con un bloqueo de coestimulación o regímenes basados en sirolimus, que es otro inmunosupresor. Terapia con citocinas, interferón. El interferón beta en este caso, o el IFNB o beta, fue una de las primeras citocinas utilizadas para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, en particular de la esclerosis múltiple. Los IFN son citocinas reguladoras endógenas que aumentan o disminuyen la iniciación transcripcional de cientos de genes en las células dependientes con múltiples mecanismos de acción, incluida la inducción de IL-10, del receptor IL-10. Si bien no se sabe exactamente cómo es que funcionan los interferones para el tratamiento de la esclerosis múltiple, una de las teorías principales es esta, que como los interferones aumentan o disminuyen la iniciación transcripcional, en este caso disminuyen la iniciación transcripcional del receptor IL-10, por lo tanto no se da la formación del receptor. Vamos a hablar acerca de los fármacos dirigidos a los linfocitos B. Podemos decir que la mayoría de avances en el trasplante se pueden atribuir a los medicamentos designados para inhibir la respuesta de los linfocitos T. Como resultado, el rechazo agudo mediado por linfocitos T ha sido revertido en muchas ocasiones y ocasiona cada vez menos problemas en los trasplantes, mientras que las respuestas mediadas por los linfocitos B se han vuelto más evidentes, por descarte en este caso, ¿no? Si no funcionan los tratamientos inhibidores de los linfocitos T, pues obviamente los que están causando el problema son los linfocitos B. Los anticuerpos CD20, rituximab y ocrelizumab agotan los linfocitos B maduros circulantes, aunque pueden permanecer en cierto grado en los ganglios linfáticos, y los resultados positivos de los ensayos clínicos en pacientes con artritis reumatoide y esclerosis múltiple sugieren fuertemente que los linfocitos B desempeñan un rol crítico en la patogénesis de la enfermedad. Se ha demostrado entonces que los linfocitos B tienen un alto grado de incidencia
en la patogénesis de enfermedades como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Por lo tanto, medicamentos como el rituximab y el ocrelizumab resultan de gran utilidad en este caso al inhibir a los linfocitos B. Con esto concluimos nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención prestada.